Hola chicos, vamos a calcular la marcha de rayos para un espejo convexo, pero antes de nada vamos a fijar algunos parámetros para entenderlo bien. Sobre todo si venís, que eso es lo que espero de las marchas de rayos de las lentes de los otros vídeos que tenemos. Voy a seguir el mismo criterio. Lo primero que tenemos que indicar antes de dibujar el espejo, aunque aquí está dibujado, pero está dibujado justamente por esto que veis aquí. ¿Veis que pone el sentido de la luz? Viene de izquierda a derecha. Y entonces, esto de aquí, estos pelitos que se ven aquí, es la superficie espejada. La luz viene por aquí, la luz tiene existencia real aquí. Y aquí la luz no puede estar de forma física. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es un espejo convexo en función de cómo viene la luz? Pues lo que me quiere decir es, bueno, yo lo que digo de una cursilada, ¿no? Lo que digo es, si le puedo dar un beso, es un espejo convexo, ¿veis? Le puedo dar un beso. De una forma matemática, un poco con un criterio mejor, es si el radio de este espejo es positivo. ¿Y cómo se calculan las distancias? Os recuerdo que me voy desde el vértice al centro de curvatura. Es como un vector, ¿vale? Aquí pongo el origen y aquí acaba. ¿Veis que la flecha iría hacia acá? ¿Veis que tiene el mismo sentido? Pues cuando el radio es positivo es un espejo convexo. Si el radio fuera negativo sería un espejo cóncavo. Aunque yo creo que es más sencillo usar la cursilada de darle un beso. Siguiente cosa. ¿Dónde están F y F'? F y F' se encuentran justamente a la mitad entre el vértice y el centro, se encuentran en el punto medio. Cosa importante, F se encuentra en el plano objeto y F' se encuentra en el plano imagen. Así que, aunque veáis que están en el mismo punto, realmente están en dimensiones diferentes. Es decir, por F pasan rayos objeto y por F' pasan rayos imagen. Es decir, no coinciden, aunque estén en el mismo punto. Este detalle es muy importante. Y así que, ¿cómo voy a hacerlo? Igual que hago con las lentes. Voy a usar 3 rayos auxiliares. Con 2 sería suficiente. ¿Y cuáles van a ser esos rayos? Pues muy sencillo. El amarillo. El amarillo siempre va a ser un rayo paralelo al eje óptico, que es este eje de aquí. Y siempre, por supuesto, todos los rayos objeto tienen que pasar por la punta del objeto, para que todos los rayos imagen pasen por la punta de la imagen. Luego, va a entrar paralelo, pero tiene que pasar por la punta del objeto. Entrará paralelo y ahora pasando por la punta del objeto. Y ahora, como entra paralelo, primera propiedad, cualquier rayo paralelo al eje óptico pasa, o cuidado, o apunta a F'. Ahora me fijo en este de aquí. No puede pasar porque la luz no puede tener existencia física aquí, lo que hace es que se reflejará y apuntará. Cualquier rayo, el siguiente será el verde, cualquier rayo que pase por el objeto y apunte a F, ¿veis? Ahora me estoy fijando en F, no en F', porque viene del objeto. No va a pasar, pero va a apuntar, cuando llegue aquí emerge paralelo. Y cualquier rayo que pase o apunte a C no se desvía. Así que comenzamos. Ya sabéis cuál es la idea. Vamos a entrar con un rayo amarillo que entre paralelo y pasando por la punta del objeto. Así que comenzamos, ¿veis? Pasa por la punta del objeto paralelo. Este rayo al entrar paralelo tiene que pasar o apuntar a F'. No puede pasar, aquí no hay luz. Entonces se refleja, esto es un espejo, se refleja, pero ¿veis que está apuntando el rayo emergente? Muy bien, pasamos al rayo verde. El rayo verde ahora pasa por la punta del objeto y apunta ¿a quién? Está apuntando ahora a F, ¿veis? A F, no puede pasar porque aquí no hay luz, pero veis que apunta y entonces cualquier rayo que pasa o apunta a F emerge paralelo. Y ahora ya tengo siguiente rayo emergente. Donde se crucen este y este, ahí es donde se cortan. Observar. Lo que yo debo hacer es este rayo, que es el emergente, y este rayo, veis, su prolongación y su prolongación se están cortando en ese punto de aquí. Luego ahí es donde voy a dibujar la imagen. Pero me quedaba otro rayo, que es el rayo azul. ¿Recordáis? El rayo azul pasa por la punta y apunta a C. ¿Veis que está apuntando a C? Apunta a C. Luego este rayo llega aquí y no se desvía. Luego va por la misma dirección, pero hacia atrás. ¿De acuerdo? ¿Veis? Incide y luego se refleja. Y este se tendría que cortar con esos 3, ¿no? Y vemos que se corta en el mismo punto. Luego esta sería la imagen. Vamos a ver cuál es el carácter de esta imagen para los espejos convexos, que va a dar igual en la posición en la que pongamos el objeto, siempre que el objeto sea real. Si el objeto es virtual, es otro tema bastante diferente. Así que vamos a ver cómo sería. Pues directamente yo voy a coger y voy a decir, el objeto es real, porque la luz pasa realmente por él, ¿no? Pues yo pongo objeto real. Y ahora, ¿cómo es la imagen? La imagen será, fijaos, ¿pasa realmente la imagen por ella? No, pasan las prolongaciones. Estos rayos no se cortan aquí, sino se cortan sus prolongaciones. Luego lo que tengo es una imagen virtual. La imagen es derecha, ¿veis que va hacia arriba? Derecha. Y es menor, más pequeña. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a ocurrir siempre con las lentes convexas. Así que no habría más casos. Luego ya, si queremos afinar mucho, tendríamos que trabajar con objetos virtuales. Pero se nos escapa un poco de nivel. Esto sí lo he hecho para los espejos cóncavos, que os recomiendo que lo veáis.
Muy bien, pasamos al siguiente. Vamos a trabajar ahora con los espejos planos. Así que vamos a dibujar un espejo plano. Este espejo frente al cóncavo y el convexo presenta una peculiaridad muy curiosa. Mira, como aquí arriba tengo el convexo, lo vamos a ver. Recordar que el centro de curvatura es donde yo pongo el compás para realizar esta circunferencia, ¿vale? Y luego en la mitad se encuentra F y F'. ¿Qué ocurre? ¿Que dónde voy a poner el compás para realizar una recta? Efectivamente lo voy a poner por aquí y se me va a ir al infinito. Luego lo tengo en el infinito. Adiós, la C la tengo en el infinito. Y si F y F' se encuentran en la mitad entre C y V, este es V, se encuentra en la mitad del infinito que sigue siendo infinito. Luego C en el infinito, F en el infinito, F' en el infinito. ¿Y eso cómo lo hago? Porque yo estoy acostumbrado a pasar un rayo paralelo al eje que pase por el objeto. Cuando entra paralelo pasa por F', pasa o apunta. Pero en este caso F', ¿dónde se encuentra? En el infinito. Y así lo mismo me va a suceder para el rayo verde y para el rayo azul. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Es curioso. Así que tomamos nuestro rayo paralelo, ¿veis? ¿Y este dónde se va? Pasa por F', pero F', ¿dónde se encuentra? Al infinito, ¿veis? Va por aquí, se va al infinito. El rayo verde, pero pasa por F, pero es que F viene del infinito. Luego, ¿dónde se va? Se va paralelo, ¿a dónde? Al infinito. Y ahora un rayo que pasa por C, que C se encuentra en el infinito, se refleja y ¿a dónde se va? Al infinito. Madre mía, todos los rayos salen paralelos al eje. Así que tengo tres ejes, de tal manera que los tres me dan el mismo rayo uno encima de otro. Yo necesito algo donde se puedan cortar los rayos, si no yo no puedo calcular la imagen. ¿Y cómo voy a hacerlo? Pues vamos a usar Snell. Es decir, sabiendo que cualquier rayo que dé en el espejo, si entra con un ángulo con la normal, emerge con el mismo ángulo con la normal. Entonces vamos a coger el propio vértice, podemos cogerlo, que es donde se va a ver bien, porque además esta va a ser la normal del vértice. Va a venir un rayo aquí y ese rayo se va a reflejar. Entonces me voy a dar cuenta que al reflejarse, por aquí se me separan. Entonces las prolongaciones se me van a cortar. Vamos a hacer, ¿veis? Cojo ahora un rayo que pase por aquí y por el vértice. Este ángulo tiene que ser el mismo que el ángulo que se refleja, ¿veis? Es el mismo ángulo, este y este. Y ahora, ¿veis? Entra por aquí, sale por aquí. ¿Y dónde se cortan? Pues su prolongación y la prolongación de cualquiera de ellos. Me puedo coger el amarillo, ¿vale? Su prolongación, ¿veis? Y ahí justamente se corta. Luego aquí tendría la imagen. Luego veo que para un espejo plano, que ya sabíamos, la imagen se va a encontrar a la misma distancia que el objeto, ¿de acuerdo? En valor absoluto, porque os recuerdo que si la luz va hacia la derecha, va hacia acá, esta distancia de aquí a aquí tiene que ser negativa, veis, pongo aquí el origen, hasta aquí es negativa y la imagen me da positiva. Y el tamaño de la imagen sería exactamente el mismo, así que vamos a escribirlo. Pondré objeto real y pondré imagen virtual, puesto que se cortan los rayos, sus prolongaciones, derecha y de igual tamaño, igual tamaño. Muy bien. Y ya con esto terminamos todas las marchas de rayos que he hecho para todos los diferentes espejos. Esperando que lo hayáis entendido. Ya sé que es un vídeo muy largo, aunque pondría acceso a cada parte del vídeo, pero creo que es interesante para poder entenderlo bien. Con esto me despido de todos vosotros. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.